gusta escribir, está gratis. Ahí hubo un utilizar, hacíamos esta observación, ¿no? Cambio. Y que cuando calculábamos la segunda derivada de y con respecto a x, ¿por qué la necesito? Bueno, yo tengo la curvatura de una función en términos rectangulares, yo necesito paramétrica. Entonces, cuando sacaba la segunda derivada, ¿qué nos había quedado aquí? Y prima, x prima menos y prima, x prima entre x prima al cubo. ¿Se acuerdan, no? Porque era la derivada de la composición. Sin embargo, cuando quise sacar la curvatura en forma paramétrica, o sea, la misma ecuación, sí, una mala sustitución. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar? Y prima, x prima menos y prima, x prima entre x prima al cubo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué me falta ahí? Todo ese rollo, ¿no? Entonces, ¿qué nos tiene que quedar? Sobre 1 más y prima entre x prima, sus respectivos cuadrados, a la 3 medios. ¿Hasta ahí no hay problema? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, entonces ya nomás lo que sigue es un poquito de álgebra. Si nos quedamos con estos valores, bien. En el denominador, si se dan cuenta, podemos desarrollarlo en términos de las diferenciales. Es decir, ¿qué nos queda? X' cuadrado más Y' cuadrado. Hasta ahí queda claro el por qué. O sea, estoy desarrollando en términos de sus diferenciales. X' cuadrado a la 3 medios. ¿Sí observan? Entonces, la curvatura en términos paramétricos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar y prima, x prima, menos y prima, x prima, sobre x prima al cubo, entre x prima cuadrado más y prima cuadrado al cubo a la 3 medios, entre x prima al cubo. ¿Sí entendieron la factorización del denominador? Tienes cuadrado, se cancela con esto, te queda el cubo. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, aquí vas a cancelar, pues te queda el denominador al cubo. ¿Va? Muy bien. Si observamos, ¿qué diferenciales se tienen que cancelar? Las diferenciales cúbicas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda como curvatura de una función en términos paramétricos? Y' x' menos y', x' sobre x' cuadrada más y' al cuadrado a la 3 medios. Esta es la función de la curvatura. ¿Sí? Posteriormente, luego quisimos sacar el radio de la circunferencia que mejor se aproxima a la función, en el punto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos una función cualquiera, ¿verdad? Y la expresamos en sus términos paramétricos. Entonces, este punto que estamos tomando es x de t, y este punto que estamos tomando es y de t. ¿Hasta ahí no hay bronca? Posteriormente, ¿qué es lo que hicimos para poder sacar esa circunferencia? ¿Qué tuvimos que hacer? Encontramos el vector tangente a la función. ¿Cómo se encuentra? Derivando, ¿no? Te voy a romper caja. ¿Verdad? Está bien. Vector tangente, ya lo observaron. ¿Sí o no? Este vector tangente, ¿qué coordenadas tiene? Si está la función en términos paramétricos, es decir, tengo una función en términos de t, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las coordenadas de este vector normal? ¿Qué coordenadas son? X punto o X prima, coma,
Y el punto. ¿Hasta ahí estamos bien? Luego, tú dices, ok, ya encontraste el radiovector tangente. Ahora, tú lo que buscas es la circunferencia que mejor se va a aproximar. Espero que me haya salido circunferencia. Imagínenselo. ¿Estamos? Esta circunferencia, obviamente, ¿qué es lo que debe de tener? Un radio, ¿verdad? Y un centro. Esta circunferencia tiene su centro en H, coma, K. Hasta aquí no hay bronca, ¿no? Pero hay algo que yo sí sé con respecto al radio y al vector tangente. ¿Qué propiedad sé? No. Son ortogonales el radio en el punto de tangencia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí tengo el vector normal. Que no necesariamente el vector normal va a pegar el radio, ¿sí? Entonces, este vector normal, yo necesito, bueno, pero si lo alargo o lo acorto, dependiendo del vector de tangencia, sí puedo pegarle al radio, ¿verdad? Entonces, el vector normal, ¿qué coordenadas tiene? Habíamos quedado menos y punto, coma, x punto, ¿verdad? Pero como es un vector tangente, lo voy a normalizar. Entonces, la norma del vector n, que diga el vector n entre su norma, ¿quién es? Menos y punto, coma, x punto, sobre la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, ¿verdad? Te lo voy a quitar. Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que estábamos bien. Hasta ahí. Y entonces el radio de mi circunferencia, ¿quién era? Era 1 entre la curvatura del punto, ¿se acuerdan? Sí, ese era el radio de la circunferencia que yo tengo que calcular. O sea, la circunferencia, ¿qué ecuación va a tener? X menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a ese radio grandote al cuadrado. ¿Sí me explicó? Y x, por lo tanto, ¿qué coordenadas debe de tener? Más bien h. No aguante. Sí, ¿no? H, ¿qué coordenadas debe de tener? La función paramétrica. Era el punto x, o x de t, ¿sí me explicó? Más 1 entre la curvatura del punto. ¿Sí me explicó? ¿Lo borro? ¿Y lo redibujo? Porque sí es importante la pregunta. O sea, tú tienes aquí el centro que tiene coordenadas h, k, ¿verdad? Tú tienes el punto de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿este punto cuál es? X de t, coma. ¿Hasta ahí no hay bronca? Aquí te interesa este punto, ¿verdad? El punto h, k. Pero solo tienes estos datos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le haces para llegar a estos datos? O sea, ¿quién es h? X de t. O sea, este vector, si te das cuenta, este vector es el vector normal entre su norma de n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por quién? Por el radio de curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es esta coordenada? O sea, estamos hablando de esto, ¿no? O sea, ¿quién es esta coordenada? Eso por x de t. Ok. O sea, vamos a llamarlo así. Menos y punto. ¿Estamos de acuerdo que esto mide menos y punto? Entre x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, porque esto es la entrada de la abscisa. ¿Sí me explicó? ¿Por cuánto? 1 sobre esto, ¿verdad? ¿Cuánto mide el radio? O sea, ¿qué le tengo que hacer a esto?
Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado a la 3 medios sobre punto, X punto, menos Y punto, X punto. Estamos de acuerdo que este es el radio de la circunferencia que mejor se aproxima. Entonces, ¿por cuánto lo debo de multiplicar? Por X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado a la 3 medios, ¿te parece? Entre Y punto, punto, X punto, menos Y punto, X punto, punto, ¿verdad? Oye, ¿y qué pasa con este cuate y este cuate? Se simplifican. Se cancela, ¿verdad? Todo este con este de acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué te queda en el numerador? 3 al cubo. No. Eso al cubo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te queda como H? O sea, tú quieres este vector, que tú quieres H, pero estás a partir de X de T, ¿verdad? Sí. ¿Qué le tienes que restar? Todo esto, ¿no? Ajá. Entonces va a ser X de T para los cuates X, ¿sí? Más, o sea, o no, tú dijiste que se lo restas. Bueno, sí, por esta magnitud sí la conozco, ¿no? Como este es negativo, se vuelve. Entonces, ¿qué nos queda? Y punto por X punto cuadrado más Y punto cuadrado, todo esto entre Y dos puntos, X punto, menos Y punto, X punto, punto. Así quedó bonito, ¿verdad? Y para acá, es Y, y si te das cuenta es la misma magnitud, pero todo multiplicado por qué factor? X punto. Entonces, en lugar de poner Y punto, ¿qué pongo? X punto, de X punto cuadrado, Y punto cuadrado, al cubo, qué emoción. Y punto, punto, X punto, menos Y punto, X punto, punto. ¿Sí me expliqué? Ahora sí, ya tenemos la ecuación, ya tenemos el radio y tenemos el centro, por lo tanto tenemos la ecuación de la circunferencia que mejor se aproxima a una función. Sí tenemos todo lo que, toda esa discusión es para todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarlo ahora sí. Vamos a ver si es cierto. Aplicar esto, f de t igual a coseno, a seno de t, coseno de 2t. ¿Estamos de acuerdo que esa es una curva de Lissajous? ¿Perdón? Bueno, ¿alguien de pura casualidad ya visualizó qué tipo de curva es? Hay de estos niños ratones de biblioteca que les encantan las identidades trigonométricas. ¿Ya visualizó de qué se trata? El coseno de 2t, ¿a qué es igual? 1 menos 2 veces seno cuadrado de t. Oye, ¿por qué estás usando? Porque ahí lo tienes. Hay que relacionarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué te queda? Y de t, ¿a qué es igual? 1 menos 2, x de t al cuadrado. Oye, ya sabemos que depende de t. Bueno, y es igual a 1 menos 2x cuadrado. ¿Qué es eso? Vamos a graficar una parábola. Resulta que es la curva de Lissajous nos dio una parábola acotada con parámetro infinito. ¿Pero? Porque ¿cuándo va a parar el parámetro? Nunca, va a seguir. Pero siempre, ¿qué nos tiene que dar? Una parábola. ¿Por qué es acotada? Porque están entre los valores de menos 1 y 1. ¿Quiénes están sobre los valores de menos 1 y 1? El parámetro. No, el parámetro no. ¿Quiénes? ¿El parámetro está entre 1 y menos 1? No. No, el parámetro está donde se le dé la gana, ¿verdad? Todos los reales. Esto, ¿estamos de acuerdo? X de t y de t están acotadísimos, entre 1 y menos 1. Entonces la gráfica que nos dé, que en cerradita, ¿qué tiene que estar? Un cuadradito, ¿estamos de acuerdo? Un cuadrado de qué longitud cada lado. No, 2, porque está entre 1 y menos 1. ¿Ah? Ojo con esa. Bueno, ya vimos que es una parábola, que no nos sorprenda. Porque, oh, por Dios, una parábola, sí. Sí, una parábola. Muy bien. Entonces, acuérdense que lo primero que se tiene que hacer es, pues, graficar dominio y contradominio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí.
poquito, disculpen los chuecos, pero pues ni modo. Se me olvidó mis cuadros y mi regla, mi compás, y estoy triste. Sin ellos no soy feliz, los extraño. Ah, yo me acordé con que antes. Están viendo cómo daba las clases hace 10 años. Buena onda. Ya hace 10 años así sí daba las clases. ¿Cuál es la unidad? 4 borradorcitos. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Este cuánto mide? Eso, la inteligencia todo lo que da. Entonces, ¿este cuate cuánto mide? 2 tercios de pi. ¿Y este cuate? 1. Pi, ¿verdad? No. 3, ¿no? 3.14. Después, ¿qué sigue? 1, 2, 3, 4. ¡Ah, por Dios! 4 tercios. No es cierto. 4 tercios. Y tienes toda la razón, disculpa. 1, 2, 5. Dos pi. ¿Sí lo checamos? Ay. ¿Este quién es? ¿Es la opción seno? Entonces, en pi medios ya checamos pi medios. Entonces vamos a graficarlo de otro color. En pi medios, ¿qué altura obtiene la ecuación? 1, ¿verdad? Más o menos así. ¿Ya lo checamos? Sí. Yo insisto en algo. ¿De cuánto es? ¿A quién se va a parecer aquí esto? Dijimos. ¿La circunferencia de radio 1? ¿Y qué te le parece si calculamos esa curva? ¿Cómo la vamos a calcular? La curva que mejor se aproxime a la función seno en pi medios. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que aplicar esto que ven acá. ¿Estamos? No vamos a calcularlo todo. Nomás nos vamos a enfocar en el radio. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el radio? Bueno, yo quiero graficar t, seno de t. ¿Estamos de acuerdo que estas son las ecuaciones paramétricas de la función seno? ¿Sí o no? O sea, si tú graficas estos dos, ¿qué te tienen que dar? Son la función seno. Muy bien, entonces x de t, ¿cuánto vale? T, ¿cuánto vale y de t? Hasta ahí no hay bronca, ¿va? ¿Qué me pide para encontrar el radio de la curvatura? ¿Qué debo de encontrar? Primeras y segundas derivadas, ¿no? Primera derivada, ¿cuánto vale? Ah, qué difícil estuvo. Segunda derivada. Perfecto. Primera derivada, coseno del ángulo. Segunda derivada, seno del ángulo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, el radio sugerido de la circunferencia que mejor se aproxima a pi medios, el radio sugerido, ¿qué valores debe de tener? La segunda derivada al cuadrado. No, la primera derivada al cuadrado, ¿qué es? 1. Más la segunda derivada al cuadrado. ¿Cuánto es? Seno cuadrado de t a la 3 medios, ¿verdad? Todo esto entre menos seno de t. menos seno de t Por 1. menos, ¿no? ¿Sí lo observas? Coseno de t. ¿Qué? En la parte de arriba no es x, en la fórmula es la primera derivada de x al cuadrado más la primera derivada del cuadrado. La primera derivada de y es coseno de t, coseno al cuadrado de t. ¿Sí? ¿No te sentiste mal de hacerme ver mal? No, hasta lo disfrutas. Está bien. Aquí la segunda derivada de x, ¿cuánto nos da? 0. Estamos de acuerdo que esa es la función radio. ¿De acuerdo? ¿En qué punto quiero calcular el radio? Pi medios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nada? El radio. Pi medios. ¿Cuánto vale pi medios coseno? 0. Ah. ¿Y aquí? 1. Menos 1, perdón.
No, pero no es 1 entre 1, porque es 1 más 0. ¿Quién es? ¿Ah? Entonces, ¿qué dijimos? Oh, ¿por eso? Que tenía que ser una circunferencia de radio 1 la que mejor se pareciera a la función seno. Entonces, vamos a trazar esta circunferencia de radio 1. Digo, teníamos un argumento de que es que como se parece mucho, pero ese argumento de vez en cuando tiene que ir desapareciendo, ¿no? Tenemos que saber por qué. Ya tengo la circunferencia de radio 1. ¿Ah? Si le queremos talachear más, es decir, bueno, ahora dime cuál es el centro de la circunferencia. Bueno, si quieres te invito a hacer estas cosas, ¿va? ¿En dónde tendría que ser el centro? Pi medios, coma 0. ¿Va? Muy bien. Y luego dijimos que tú trazas menos 45 grados. ¿Ya vieron mis menos 45 grados? Y luego trazas 45 grados. Hace mucho que no los trazo a mano. Ahí bueno, ¿no? ¿Qué debo de trazar aquí? A ver. 1, 2, 3, 4. Ahí pasa. Entonces, qué bonito. Imagínense que está redondo. Entonces la función seno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pasar por acá, así. Parecerse mucho a una circunferencia, ya vimos por qué se tiene que parecer mucho. Después salir de esa circunferencia, llegar a este punto. Llegar. Eso, qué bonito, muy bien. Después aquí. Algo anda mal. Después Aráquido me lo dice. A lo mejor es esto, ¿ah? Y no traje mi lapizón. Estoy hundido. Bueno, ahí quedó, más o menos. Hay malhechón, pero quedó. ¿Sí? Esto es la función seno de x, ¿verdad? Borré. Oigan. T, coma. Está bien, lo que callan los ingenieros. X de T, ¿cuánto nos queda? T. Y de T igual a coseno de 2T. Yo sé que ustedes saben derivar como los máster. Entonces, ¿qué nos queda? Los dos. Seno de 2T. Segunda derivada. Menos 4. Coseno de 2T, porque es por el producto del ángulo. ¿Qué nos queda? X'. 1, X', 0. Por lo tanto, ¿qué nos queda como radio para la función coseno? Coseno de 2T, ¿verdad? ¿Qué nos queda? 1. Este al cuadrado, ¿no? ¿Era la segunda derivada? ¿Al cuadrado? No, la primera derivada. No, la primera. Oh, por Dios. No, es la primera. En la anterior sería con la primera. Sí. Ya lo creemos. Sí, porque si no, si hubiera sido la segunda, el otro hubiera quedado 2. Ah, sí que es la inversa, ¿no? Sí. Sí, segunda derivada más segunda derivada, ¿verdad? Sí, primera derivada. Oh, qué necio. Es que ese... ¿Es esta, no? Segunda derivada. Sí. ¿Por? ¿Qué creen? Está mal la fórmula. ¿Qué? He vivido engañado. Bueno, de todas maneras aquí sale 1 entre 1. No, a ver, escríbanme aquí la fórmula. Pide la fórmula del radio. De todas maneras aquí queda 1.
Sí, porque habíamos quedado que el coseno en pi medios era 0, ¿verdad? Sí. Ok, aquí ¿qué nos va a quedar? Más 4 seno de 4. ¿Evaluado en qué punto? No, porque es la primera. X igual a 0, ¿no? Más bien t igual a 0. Entonces, en t igual a 0, ¿cuánto vale esto? Ok, ¿cuánto vale? 2 por 0, 0, seno de 0. Ah, a la 3 medios. Denominador. ¿Qué emoción? ¿Es qué? Segunda derivada. ¿Evaluada en qué? 0. ¿Cuánto nos queda? Menos 4 por 1, ¿verdad? Y luego la segunda derivada valió que eso. Entonces, ¿qué nos queda? No nos dio un radio negativo. Lo que pasa es que está apuntando para dónde. Sí. Entonces no era un medio, compañero. ¿Cuánto es? Un cuarto. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuarto? Ah, ya. ¿Sí? Es que pensé que era No me espantes, compañero. Ahora, veamos. Tengo la gráfica. Yo sé que exactamente aquí, lo voy a registrar este doctor. ¡Ah, no mueras! Muy bien. ¿Esta gráfica con qué pendiente sale? 2. Entonces sale aquí, ¿verdad? No. Pero aguanten. No, pero Tranquilo, sí. En pi medios vale 0, ¿verdad? ¿Así? Ok. Espérate. Pero ya no va a ser en pi medios donde vale 0. ¿En dónde va a valer 0? Aquí, ¿no? Ah, qué rayadera hice. Pero bueno, vale la pena. ¿Estamos? Ah, ya sé. Ya, perfecto. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Más o menos. Ahí quedó, ¿no? Cuento 2 cuadritos. Cuento 2 cuadritos. Más o menos. Ahí bueno, mira. 2 cuadritos. Bueno. 2 cuadritos. Bueno. 2 cuadritos. Bueno. Mira, sí. Un cuadrito y aquí termina la función. Ahí está. A ver si me queda. ¿Qué radio es la circunferencia aquí? Quiere decir que si tú sacas esta circunferencia más o menos, ¿cómo tiene que ser? Tangente, ¿verdad? Oh, qué emoción, se me sale. ¿Dónde estás? Aquí estás. Aguanten. Aquí, ¿no? Bien. Ahí más o menos. Quedó una porquería, pero ¿qué nos quedó aquí? Coseno de 2t. También ahí la curva de acá también va a tener un radio de una ¿Qué? La curva de coseno abajo. ¿Aquí? Ajá. También un cuarto. Ok. También un cuarto. Y la Cuarto. recta Un medio. 45. No. Ah, no, Es pendiente 2. Es pendiente 2. Pero acuérdate que no tiene que ver con las derivadas. Tiene que ver con que la función de coseno 2t es menor o igual al ángulo. Entonces, ¿qué pendiente estás hablando? Pendiente 2. ¿De acuerdo? Entonces, dada la analogía de la simetría que existe en la función coseno,
Entonces, si esta es pendiente 2 positiva, esta es negativa, ¿no? Entonces, esta es positiva, negativa, positiva, pero tiene que ser todas pendientes 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiene que ser el radio de la circunferencia aquí? Un cuarto, ahí más o menos, ¿no? Entonces, esa es la mejor circunferencia que se va a aproximar a la función coseno en ese punto. A eso nos estamos refiriendo con la curvatura. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Puedo borrar esto de la curvatura? ¿Cómo va la curva de Lissajous? ¿Qué debes de hacer? Debes de agarrar pero ahorita lo hacemos bien, más o menos. Pues realmente ya bueno, vamos a cambiar de tema. Este va a ser la última parte del tema. Entonces esto dejo tarea este jueves y la entregan el otro jueves, ¿no? Si la entregan el otro jueves examen. ¿No? ¿Vieron cómo despertó? Este jueves el otro examen. Sí. Este jueves. Ah, ok, ya tengo. ¿Así? De ayer en 15. ¿Estamos de acuerdo? Seno de t, ¿entre qué y qué intervalos está? Entre 1 y menos 1. Seno de t, ¿qué papel juega? ¿Las bases o las alturas? las bases. Entonces las bases, ¿entre qué y qué valores van a estar? ¿Sabe cómo los encontramos? Pero sé que de estos textos no me voy a salir. Coseno de 2t, ¿qué papel va a jugar? ¿Ya viste por qué el cuadrado? Ahora. Bien, ahora sí vamos a seguir la gráfica. ¿Sí? Híjoles, como no la cuadriculé, yo sé que ustedes van a sentir en su corazoncito todo que va bien. Muy bien. ¿Dónde está el azul? Generalmente el azul gratito, ¿no? Muy bien, en el punto 0, ¿qué coordenada le toca? 0, ¿Sí observan que es 0,1? Sí. Bien. 0,1. Aquí va a empezar mi gráfica. No hay bronca. Si ahí va a empezar mi gráfica, ¿quiénes son las alturas? La gráfica naranja, ¿verdad? Entonces me interesa en qué momento las alturas, la gráfica naranja.